¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la crisis con Irán y el juicio político al presidente Donald Trump podrán tener algún impacto en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre. Se lo preguntamos a nuestro invitado, Emilio Viano, analista internacional y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, el presidente Donald Trump asesina a Qasem Soleimani, dice que Estados Unidos ahora está más seguro después de su muerte, no explica, no justifica por qué lo hizo, y sin embargo, dos datos en cuanto a encuestas. 55% de acuerdo a USA Today e Ipsos dice que Estados Unidos está más inseguro después del asesinato, y el 56% según la cadena ABC dice que desaprueba el manejo de la crisis con Irán. Entonces, ¿cómo lees tú esta acción que sacó de circulación, que asesinó, que mató a este líder militar iraní? Claramente fue un cálculo del presidente Trump, en mi opinión, como una distracción de la llegada de ese juicio político esta semana, para crear, digamos, una diversión, para que hubiese el enfoque sobre otras noticias que preparativos para estas audiencias en el Congreso. Y también, yo pienso, él calculaba que eliminando a este general podría justificarlo, pues que en realidad fue el arquitecto de muchas campañas contra los Estados Unidos, ha organizado muy bien una red internacional de guerrilla, desde Yemen a los territorios palestinos, al Líbano, a Irak. Vale decir que verdaderamente era una persona brillante desde este punto de vista. Y yo estoy seguro que el presidente pensaba que habría obtenido el aplauso unánime de todos. En realidad, mucha gente lo calificó diciendo Soleimani no merecía de vivir porque era un terrorista de primera. Un señor muy malo. Pero tal vez no se debería haber hecho en esta manera. Yo pienso que fue un cálculo del presidente, muy probablemente en contra, como siempre, de los consejos, del asesoramiento de sus expertos, y para concluir con esto, presentarse otra vez como un presidente que puede actuar, que puede intervenir, que no tiene temor de usar la fuerza. Y además, yo pienso que lo necesita también para su propio ego, en el sentido que cuando te sientes acorralado por las acusaciones de este juicio político que está para llegar, necesitas, en un cierto sentido, hacer algo que te dé la impresión que aún estás en control. Y yo creo que esto impactó mucho también lo que él hizo. La otra cara de la moneda. El Washington Post publica que lleva un poquito más de 1000 días en el poder, lleva 15.000 versiones o mentiras o decir cosas que no son precisas o ciertas. Entre ellas está esta justificación. Primero, empieza a decir de que era un peligro inminente. No puede de ninguna forma justificar la inminencia del peligro. Después sale con la versión de que podría estar atacando a 4 embajadas. El mismo ministro de Defensa dice: en ninguna de las embajadas se les alertó que era inminente un peligro, no existe. Después sale la versión que en realidad hace 7 meses que ya tenía decidido que lo iba a asesinar a Soleimani si moría algún estadounidense. Entonces, lo que queda claro es que este presidente dice hoy una cosa, mañana la otra y pasado mañana otra más, incluso en un tema tan caliente como es la posibilidad de una guerra con Irán. Claro, es esta parte de su presidencia, y es tan parte de su presidencia que desafortunadamente yo pienso la mayoría de la gente se ha conformado con esto, se ha acostumbrado que no se puede confiar en lo que dice el presidente, pero al final ahora ya se han cansado de intentar de saber cuál es la verdad
y se acepta como parte, digamos, del panorama. Si hay lluvia, si hay sol, si hay hielo, el presidente hoy dice la verdad, mañana cambia de opinión. Es algo al cual la gente se ha acostumbrado y que no le da mucha atención. Es un poco como, digamos, tener algo que no te hace vivir bien, pero te acostumbras. Lo soportas, es parte de tu vida, es parte de tu realidad. Yo creo que desafortunadamente, claro, nos hemos acostumbrado a eso. La gente ya no le da mucha atención, no se escandaliza más. En realidad, los norteamericanos, en parte por la geografía del país, el poder del país, sea económico que militar, no le da mucha atención a otros países. Para mucha gente, esta muerte no es algo tan importante. Al final dicen, este era un general enemigo de los Estados Unidos, lo sorprendieron cuando él menos se lo esperaba, lo eliminaron, ¿y por qué no? Estamos prácticamente en guerra con ellos y él estaba del otro lado y si ellos pudieran lo harían con uno de los nuestros. Así que lo veo un poco como un balance entre los dos poderes que están, digamos, peleándose. Y esto no le importa mucho una eliminación de alguien porque, claro, pueden pensar, bueno, al final era una persona peligrosa, muy brillante, muy organizadora, tenía mucho éxito. Si él no está, podría ser que nosotros estamos un poco más seguros. Otra visión del conflicto. Irak. Irak invitó al ejército de los Estados Unidos a venir a su país a ayudarlo. El Parlamento vota, toma la decisión de decir queremos que se vayan las tropas de Estados Unidos, queremos expulsarlas. Estados Unidos dice, yo no me voy. Ahora, el tema es, ha creado el efecto contrario, totalmente contrario al que quería, porque ya dentro de los estadounidenses, el 66%, es decir, 2 de cada 3 estadounidenses, quieren que no haya conflicto con Irán y que, en definitiva, si se van las tropas de Estados Unidos de allí, se abre la puerta para que, digamos, haya más inestabilidad. Pero en el fondo, lo que realmente no escucha el pueblo estadounidense es, en el Medio Oriente no quieren la presencia de los estadounidenses, del ejército de los Estados Unidos. Entonces, si no quieren, reaccionan. Y cuando reaccionan, los atacan a los estadounidenses. Y cuando uno vive acá, dice que son víctimas de los ataques de estos grupos guerrilleros, como le queramos llamar, pero lo que no escucha el pueblo estadounidense es, en el Medio Oriente no quieren que se metan otros que no son los del Medio Oriente y Estados Unidos sigue diciendo que tiene que estar allí porque tiene que defender sus intereses. Claro, y además todos sabemos la historia de la invasión de Irak, las famosas armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, que fue la justificación para la guerra contra Saddam Hussein. Y ahora son 18 años que hubo la presencia norteamericana en el país. Claramente la gente justamente puede cansarse de tener fuerzas armadas de un país extranjero que pueden hacer todo lo que quieren prácticamente, irse, llegar, bombardear, matar, etc. Quieren que naturalmente salgan de su país para que puedan verdaderamente tener su independencia. Esto también es en contradicción de lo que siempre Trump dijo, que él no quiere estas guerras interminables. Él criticó mucho a Obama por no ser bastante decisivos para concluir estos encuentros beligerantes, pero al final es como todos los otros, no quiere que se vayan, quiere que continúen. Al contrario, ahora enviaron más tropas a Irak y al Oriente Medio y al contrario de lo que Trump había prometido de retirar las tropas. Traerlas todas a casa. Así que ahí es otro ejemplo del hecho que hay tácticas en el comportamiento de Trump, pero no hay una estrategia, no hay un punto final, no hay una definición de cuándo hemos logrado nuestro objetivo. No existe. ¿Dónde quedan las relaciones hoy por hoy entre Estados Unidos e Irán y qué podemos esperar que pase de aquí a las elecciones del mes de noviembre? Bueno, esto claramente no se puede predecir completamente. Parece que ahora ambas partes están intentando deescalar, ¿no?
pero nunca se sabe. Podría ser un accidente, como pasó ahora con este avión de Ucrania, podría ser un encuentro fortuito, podría ser tal vez Irán que va a hundir a un barco de petróleo. O Estados Unidos descender un avión como pasó con los iraníes, casi 300 personas hace... Exacto. Podría ser algo accidental que desata después una respuesta veloz del otro lado. Yo no soy muy optimista, porque depende también de cómo Trump ve la campaña electoral formándose. Si él se da cuenta que tal vez en unas semanas, en unos meses, que no le están yendo bien, él podría decidir de empezar una guerra por ahí, como una distracción. ¿Para ganar la elección? Para ganar la elección, y también porque la gente instintivamente, cuando su país está en guerra, se reúnen alrededor de la bandera. Es más difícil criticar, es más difícil pronunciarse contra el mandatario. Y recuerdas con George Bush, hijo, que la gran frase en los Estados Unidos cuando lanza la guerra contra Saddam Hussein, dicen: no se cambia de caballo en el medio del río. Sí, claro. Entonces, si lanzara la guerra Trump contra Irán cerca de las elecciones, tú no quisieras que cambiara de caballo, cambiara de comandante en jefe en el medio de la guerra. Es irónico que él acusó a Obama de hacer lo mismo, ¿no? De empezar hostilidades durante su presidencia porque se aproximaba su elección. Yo pienso que esto podría pasar. Ojalá que no sea así. Lo que tal vez lo va un poco a frenar es esto, que si empiezan verdaderamente actividades de guerra en esta área, sin duda el precio del petróleo va a subir. Trump dice, lo dijo en su conferencia de prensa sobre la muerte de Soleimani, que los Estados Unidos es ahora independiente desde el punto de vista energético. Bueno, todos sabemos que no es así, aún no es así. Así que aún dependemos. Y además no es solamente Estados Unidos. Hay otros países que dependen del Medio Oriente para su petróleo. Si hay una subida del precio del petróleo, si hay escasez, impactaría la economía mundial, que impactaría también a nuestra economía de una manera u otra, porque nosotros también exportamos. Y esto podría causar una recesión económica o problemas económicos muy visibles. Por ejemplo, el precio de la gasolina. He visto ahora aquí ya, hace unos días, precio de más de $4 al galón, que es bastante raro en Estados Unidos. Y esto impactaría mucho el bolsillo de la gente que vota. Y es esto donde yo pienso que él tiene que calcular bien, porque le podría salir mal. Podría salir que la gente lo rechaza porque esto va a impactar directamente en su propio bolsillo. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista internacional y profesor emérito de American University. Y cuando regresemos estaremos hablando sobre el impacto del juicio político que comienza contra el presidente Trump. ¿Qué podría tener en las próximas elecciones del mes de noviembre? Ya volvemos. Continuamos conversando con Emilio Viano, analista internacional y profesor emérito de American University, ahora sobre el juicio político que comienza contra el presidente Donald Trump. Emilio, el juez de la Corte Suprema, el magistrado de la Corte Suprema, John Roberts, tendrá la obligación de presidir este juicio que será en el Senado, 100 senadores, 53 republicanos, es decir, mayoría, 47 demócratas, y les tiene que juramentar que deben escuchar todos los testimonios y ceñirse como un miembro de un jurado a ejercer la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Sin embargo, el líder del Senado, que es Mitch McConnell, dijo: esto es un juicio político, no es un juicio jurídico, y yo no voy a ser imparcial, yo voy a ser parcial y esto no va a progresar, yo lo voy a exonerar. Pregunta, ¿los dados están cargados y ya se sabe cuál es el resultado? Bueno, esto es lo que piensan los republicanos, que ya está resuelto. Hay los que dicen que sí, vamos a escuchar el argumento de la Cámara de Diputados, de los fiscales nombrados por la Cámara de Diputados, y después vamos a votar rápido, tal vez en un día o dos vamos a solucionar todo esto. Los cargos, para el público que no está familiarizado: abuso de poder
y obstrucción del Congreso. Sí, claro. Y Mitch McConnell y los otros ya piensan que podrían solucionar todo esto muy, muy rápido, ni tener testigos, ni pasar mucho tiempo por ahí. Ya decidieron que van a exonerar el presidente. Esto ya ha cambiado un poco, este panorama. Esta fue la astucia, digamos, de la presidenta de la Cámara de Diputados, Pelosi, pero durante este tiempo hubo ya una formación de una conciencia de la gente, de otros políticos también, de ciertos senadores, 4 de ellos, por ejemplo, senadores republicanos, que son republicanos y moderados, y que parece que, como la senadora Collins, Murkowski y otros, Mitt Romney muy importante, Lamar Alexander, exacto, pueden tal vez influir mucho sobre el resultado. Porque estarían dispuestos a aceptar la presencia de testigos, que por ejemplo quieren llamar los demócratas como testigo a John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, que aparentemente conoce este tema a fondo. Ha dicho que, por ejemplo, Giuliani era una granada de mano y lo que hizo Trump respecto a Ucrania era un negocio como entre gente que maneja la droga. Sí. Depende naturalmente, yo creo que estamos esperando exageradamente de John Bolton, en el sentido que el presidente puede invocar el privilegio ejecutivo y prohibirle de contestar. Eso significaría que tienen que ir a los tribunales y pedir que ellos decidan si tienen que contestar o no. Esto, claro, no va a funcionar. Vamos a ver lo que pasa. Claramente hay la posibilidad de testigos de una parte y de la otra, porque hay también los republicanos que después exigen ciertos testigos de los demócratas. Podría ser Hunter Biden o John Biden, ¿no?, con todo lo que se refiere a Ucrania u otros. Así que sería un juego, una apuesta no tan fácil como parece, pero al final es algo muy histórico, es solamente la tercera vez en la historia del país que se hace esto, y podría tener consecuencias enormes para la presidencia de Donald Trump. Al final es una mancha en su legado para siempre. Esto claramente es algo contra el cual él se encuentra en gran dificultad. Cuanto se refiere a ser encontrado culpable, yo creo que es una posibilidad muy pequeña. Pero al final yo creo que la gente espera al mínimo un juicio justo, un juicio donde verdaderamente se considere las acusaciones, que no sea solamente decir, ok, los demócratas en la Cámara de Diputados lo acusaron, nosotros, republicanos del Senado, lo vamos a absolver, caso cerrado, en 2 días todo está hecho. Eso sería muy dañino, yo pienso, a nuestra democracia, a nuestro sistema de gobierno, y también como un enseñamiento a la gente de cómo funciona la democracia, de cómo debería ser. En el juego político rumbo a las elecciones en noviembre del 2020, de este año, los republicanos pueden plantear esto como: se absuelve a Trump. En realidad, como trata de vender el presidente Trump, esto es una cacería de brujas, están atrás mío, yo no hice nada malo y sin embargo no paran de atacarme y de tratar de acorralarme. En realidad, su base de votantes, que sigue muy fiel a él, puede embanderarse en cuanto, sí, mi presidente, a pesar de que lo atacaron hasta ese punto, salió invicto. Entonces sale fortalecido y hoy estoy más convencido que nunca que eso es mi presidente que quiero que siga. Los demócratas dicen, como tú bien comentas, que dice Pelosi, le guste o no le guste a Trump, salga exonerado, absuelto, la mancha de ser el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado no se la va a sacar nunca más y eso lo debilita frente a una elección. ¿Cuál de los dos argumentos podría pesar más? Bueno, claramente el de Pelosi ya está, no se puede negar que fue enjuiciado. Y para cierta gente eso podría ser algo negativo si están un poco inciertos en cómo votar. Claramente su base en realidad lo va a defender, porque él se presenta como una víctima, como alguien que desde tiempo sufre de este acoso, ¿no?, por parte de los republicanos. Pero lo interesante y bastante, digamos, positivo es que los porcentajes de la gente en favor al mínimo de un juicio justo, en favor de testigos, está
ultrapasando los 50%, 55% hoy por los sondeos, lo que significa que este periodo en el cual la congresista Pelosi no entregó las acusaciones al Senado, dieron tiempo para la gente, para los comentaristas, para lo que pasó, para declaraciones mismas del presidente, de enterarse que esto es serio. Están pidiendo el mínimo que haya algo serio, que no sea como McConnell dice, algo que no le damos mucha importancia, lo vamos a solucionar en pocos minutos y ya tenemos otras cosas de las cuales hablar. Es algo que ya está penetrando ahora en la mentalidad de la gente. Por eso yo creo que podría al final verdaderamente impactar mucho a su chance de reelecciones. No es solo el factor único, pero con otros factores, por ejemplo, una baja de la prosperidad económica de la cual él siempre habla, podría juntos verdaderamente hundir su chance de ser reelecto. Hablando precisamente de la reelección, estamos viendo de que hubo precisamente el martes de esta semana el último debate entre los precandidatos presidenciales demócratas, solamente 6, y estamos a 3 semanas prácticamente de lo que en inglés le llaman los caucuses, sería algo así como los concilios en español, en donde la gente debate y decide cuál es su candidato preferido. Y allí tenemos prácticamente 4 candidatos que técnicamente estarían empatados. Dentro de esos 6, esos candidatos serían entonces Sanders, Warren, Biden y Buttigieg. Pero hay un fenómeno relativamente también nuevo, que son los multimillonarios. Entonces se suman a esto Tom Steyer, y que viene poniendo dinero desde hace 2 años pidiendo el impeachment de Trump, y aparece Michael Bloomberg, un hombre que es muchísimo más rico que Trump, como algo así como 50.000 millones de fortuna, y de Trump podría tener 5, que está dispuesto a poner el dinero que sea para ser entonces el candidato que representa a los demócratas. ¿Cómo ves tú el panorama de quién podría al final del día ser el candidato demócrata? Claramente es difícil vaticinar esto, porque por ejemplo ese factor, prácticamente el factor de Bloomberg, que tiene una casi infinita cantidad de dinero para gastar, podría ser algo totalmente revolucionario en las elecciones de los Estados Unidos, porque normalmente uno tiene que pertenecer a un partido y, digamos, pagar su cuenta en el sentido de hacer campaña, hablar con la gente, recaudar dinero, pedir dinero y recibirlo, que cuenta mucho para su posición, ¿no?, en la carrera a la presidencia, besar a los niños. Bloomberg claramente dice, yo no necesito casi nada de todo esto, tengo el dinero, tengo anuncios de televisión que puedo pagar fácilmente, no tengo que hacer todos estos pasos, ¿no?, que uno tiene que hacer, ir por Iowa con la nieve, ir en New Hampshire donde está muy frío y hablar con gente que en realidad no me interesa mucho, soy de Nueva York, la gente del campo no me atrae mucho. Vale decir que esto podría ser algo totalmente revolucionario. Yo no sé si va a funcionar porque es algo tan nuevo que será difícil para la gente verdaderamente tomarlo en serio. Y la gente también está muy acostumbrada a ver los candidatos dar satisfacción a todos estos requisitos, vale decir, hacer campaña, recaudar fondos, presentarse, debatir, irse por el campo a hablar con la gente. Esto de un candidato lejano, de un candidato que le habla por televisión con sus anuncios, puede ser algo muy raro. Y yo creo también que el problema de los demócratas en el sentido de la apariencia es que todos son ahora blancos, todos los de otros color desaparecieron. No hay hispanos, no hay afroamericanos. Sí, no hay más gente de color, no hay más gente diferente. Al final, poco a poco, regresó a ser todos blancos, lo que puede presentar un cierto problema, particularmente por la percepción, ¿no? Distinguirse de los republicanos y atraer el voto de las minorías, hispanohablante, afroamericana, asiática, de todo tipo. Esto podría ser algo porque hay más atención hoy en día a todo esto. Así que vamos a ver lo que pasa. Y también ahora vemos esta rivalidad entre Sanders y Warren. Y actualmente esto es muy nuevo
podría tener consecuencias muy serias en dividir, digamos, la unidad de los demócratas y dar una entrada a Trump, que ya naturalmente desprecia mucho a Warren, llamando a la Pocahontas y todo esto. Así que esto también puede ser un impacto negativo. Biden parece que será el candidato favorecido en el campo demócrata. Yo no estoy seguro que es verdaderamente listo a enfrentarse con Trump, por razones de a veces sus dificultades en expresarse, ciertos errores de palabras y también de memoria. Vamos a ver, no es posible en este momento vaticinar qué va a pasar. Será muy interesante, particularmente por la entrada de estos millonarios que pueden totalmente cambiar, digamos, el guión de las elecciones en Estados Unidos. Emilio Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer, como siempre.